nada, sin más, pues os dejo aquí con Cristina y Albert. Gracias, Leire. A ver, ahí, sí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar en estas jornadas FOLTE, tituladas La Universidad de Hoy, una visión integrada de la tecnología y la pedagogía, dos campos que nos caracterizan, ¿no?, a este grupo y que integramos también, ¿no?, todas las personas que estamos aquí. Bueno, es un placer dar paso a esta primera ponencia bajo el nombre Educación Híbrida y Educación Dual. Es un placer para mí introducir al ponente. Antes de empezar, si me permiten, voy a leer unas breves líneas curriculares porque no podía leer todo el currículum, que no se nos iba el tiempo. Así que allá voy. Bueno, ya conocen todos al profesor Sangrà, es el director de la Cátedra UNESCO en Tecnología y Educación para el Cambio Social en la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. Es profesor catedrático de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación e investigador del Grupo de Investigación Consolidado EduLab. Actualmente y desde 2016 es también director del Plan de Doctorados Industriales de la Generalitat de Catalunya. Ha sido galardonado con muchísimos premios, entre ellos el Premio a la Excelencia en e-Learning 2015, otorgado por el World Education Congress. Miembro del equipo fundador de la UOC, ha sido director de Metodología e Innovación Educativa hasta el año 2004. Ha sido director, ha sido director de Metodología e Innovación Educativa hasta 2004, a cargo del diseño y desarrollo del modelo educativo de la universidad, director del Máster Universitario en Educación y TIC. Bueno, un extensísimo currículum que realmente es un placer para los que hemos estado en la organización de esta jornada contar contigo, Albert, y vamos a estar encantadísimos de escuchar qué nos tienes que decir sobre educación híbrida y educación dual, que, como sabéis, es una de las temáticas principales, como comentaba el boss, de estas jornadas. Así que adelante, Albert, cuando quieras. Me voy a poner aquí para no tapar la presentación, ¿vale? Sí. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a FOLTE por la invitación, a Leire en particular por ponerse en contacto conmigo, y la verdad es que es un placer. Ella antes me decía, claro, es que yo te veo así como muy allí. No, yo creo que estamos entre compañeros, estamos entre colegas. De hecho, a la hora de plantear mi presentación estuve dudando en si hacerla como la he preparado o simplemente plantear unos puntos para que discutieseis vosotros, porque podéis aportar muchísimo más. Sin embargo, tengo una cierta tendencia a ser un poco provocativo, con lo cual al final pensé, bien, voy a dejar unas cuantas ideas y a ver de qué forma después esto genera algún tipo de discusión y de planteamiento así. Es decir, que no es necesario que estéis de acuerdo con lo que voy a decir, ni mucho menos, es más que si lo discutimos seguramente todo será mucho más productivo. Lo que me temo es que voy a ir muy justo de tiempo, porque la verdad es que hablar de dos conceptos como educación híbrida y dual en 30 minutos y profundizar un poco es como bastante difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo y a ver qué da de sí, ¿no? La primera idea general es que no es una primicia, no es un spoiler, el aprendizaje está cambiando, pero es que está cambiando desde hace tiempo ya. Algunos todavía no se han dado cuenta, pero está cambiando, ¿eh? Otros quizás nos hemos dado un poco más de cuenta. Digamos que algunos lo han sufrido más que otros, que está cambiando. Entonces, quien lo sufre poco cree que todo está igual, quien lo sufre mucho cree que es el final de todo. Con lo cual estamos entre dos extremos y nos cuesta entender hacia dónde vamos. Pero desde hace unos cuantos años ya se identificó que los pilares del futuro del aprendizaje se iban a basar, y de hecho ya se están basando, en la flexibilidad, en la mayor personalización, en una buena interacción y en el incremento de la colaboración entre los estudiantes, entre ellos y entre los estudiantes y el profesorado. Con lo cual, los modelos de docencia y de aprendizaje están evolucionando en esa línea, poco a poco o más deprisa, pero ya hace tiempo que se ha iniciado ese camino. Y añadimos el concepto este de informalización, ¿no?, que cuando pensamos en una institución educativa superior, lo tachamos. ¿Por qué? Porque no somos informales, faltaría más, ¿no? Es decir, entonces pensamos que no existe. Sin embargo, aunque antaño existía igual, porque cuando te ibas a tomar una cerveza al bar de la facultad, pues cosas aprendías,
o desaprendías, pero en cualquier caso, digamos, discusión a menudo había. Ahora esto se ha ampliado todavía más y se ha magnificado por el hecho que utilizamos las redes sociales y estamos en permanente contacto con nuestros compañeros, con nuestros amigos, familiares, expertos, personas de relevancia, contactos, etc. Con lo cual, lo que sucede fuera de la institución educativa, fuera de las cuatro paredes del aula, es relevante para el aprendizaje que nuestros estudiantes están teniendo. Y aunque no queramos reconocerlo, porque no lo hacemos nosotros, va de retro, que no lo hacemos nosotros, sucede. Ignorarlo, bueno, es como ignorar que el sol sale cada día, va a seguir sucediendo igual, ¿no? Con lo cual a veces a mí me da la sensación de que es mejor tenerlo en cuenta. No quiere decir que tengamos que cambiar nuestra forma de actuar, pero sí tenerlo en cuenta y que eso es uno de los elementos que está cambiando en realidad la educación y en particular la educación superior. De hecho, hace un momento hablábamos del tema de los microcredenciales. Cuando yo era más joven se llamaban certificados, pero de los microcredenciales, donde todo el proceso, aquel que en Canadá en el 2000, 2002, etcétera, se llamaba el Prior Learning Assessment and Recognition, pues resulta que ahora le vamos a llamar microcredenciales y vamos a reconocer una parte de lo que se hace en las aulas y vamos a poder reconocer una parte de lo que no se hace en las aulas, con lo cual resulta que estamos al cabo de la calle también con el tema de la informalización. Está cambiando el aprendizaje. Pero resulta que de todo esto llegó la pandemia. Ya no nos acordamos de lo que pasaba antes, nos viene la pandemia, resulta que nos lo pone todo patas arriba y de alguna forma, como decía Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las preguntas, de pronto todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? Y vuelve a empezar otra vez, ¿no? Una situación terrible, crisis, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero lo cierto es que las cosas no cambiaron por la pandemia. Lo cierto es que ya venían cambiando y ya estaban actuando como mínimo 4 catalizadores, al que después podemos añadir uno nuevo, que estaban contribuyendo a esa metamorfosis en el aprendizaje. El hecho de las redes interconectadas que favorecen un aprendizaje que cada vez es más conectado también, el empoderamiento de las personas que aprenden, que cada vez deciden más lo que quieren hacer y cómo quieren hacerlo y cuándo quieren hacerlo, es más, y dónde quieren hacerlo, la superación de las barreras del tiempo y del espacio, que eran una constricción muy, muy grande y cada vez se han difuminado más, y también la aceptación de lo que estábamos diciendo de la existencia de un aprendizaje inconsciente, informal, invisible y a menudo también silencioso. Es cierto que la discontinuidad o la intermitencia que generó la situación de pandemia también se añade a esta situación. Pero la pandemia lo que ha hecho es acelerar todos estos cambios que ya teníamos encima, porque nos ha puesto, digamos, entre la espada y la pared, nos ha puesto en una situación en la que ya no nos lo podíamos ir pensando, sino que teníamos que actuar. Bien, muy rápidamente esto, porque yo creo que se ha hablado, pero muchísimo, sobre el tema pero hay algunas lecciones provisionales que podemos sacar de la pandemia. Cuando digo provisionales es porque yo creo que todavía en los próximos años vamos a tomar nota de alguna lección de la pandemia, Es decir, hay cosas que todavía no se han solidificado y que por lo tanto ya veremos dónde van a parar. Pero, por ejemplo, sabemos que quizás de otra manera, pero lo que ha sucedido podría volver a repetirse. Aquí muchos dicen, no, eso ya no volverá a pasar más. No, tampoco iba a pasar nunca. Nunca iba a pasar que todas las universidades de todos los países tenían que cerrar durante semanas. ¿Desde cuándo iba a pasar eso? Por lo tanto, no puede volver a pasar. Claro que no. Lo que pasa es que si volviese a pasar hipotéticamente, igual estaría bien estar preparados. Igual, para que no nos pasase exactamente lo mismo que sucedió esta vez, ¿no? Que lo hicimos lo mejor que pudimos, sin duda, pero que hay cosas que se pueden hacer mejor. Es decir, un pequeño análisis crítico seguramente nos llevará a esta conclusión de decir, bien, pero ahora con lo que sabemos ahora, seguramente podríamos hacer las cosas tanto mejor, ¿no? Que el crecimiento digital ha sido la única válvula de escape. Por lo tanto, hay una cuestión que a mí me gusta destacar. Yo dirijo una cátedra UNESCO que es sobre educación y tecnología para el cambio social. Yo, en la línea de lo que ha dicho la vicerrectora al principio, yo no soy partidario de utilizar la tecnología sin ningún criterio. Es decir, ¿por qué es tecnología?
porque acaba de aparecer una nueva tecnología y la vamos a utilizar. Yo creo que tenemos que utilizar la tecnología cuando nos aporta beneficios, cuando nos aporta valor añadido. Y por lo tanto, introducir elementos cuando es necesario o cuando vemos que efectivamente vamos a poderlos aprovechar. Ahora bien, intentar negar la aportación de la tecnología a la vida de una sociedad que tiene ya incorporada una dimensión digital, igual que la dimensión no digital de la vida, creo que es un error importante. No reconocer que existe esa dimensión digital en la vida de las personas solo nos puede conducir a entender mal, a interpretar mal la vida de esas personas y a dar soluciones que probablemente no sean las más adecuadas. El crecimiento digital ha sido una única válvula de escape porque si no, millones de personas se hubiesen quedado sin formación durante muchas semanas. Miren, el resultado de la educación online ha sido que ahora la gente sabe menos. Sí. Y podían no haber sabido nada. Así que vamos a equilibrar las cosas un poco. Vamos a reconocer las cosas en su justa medida. Que no se hizo tan bien como para que los resultados fuesen óptimos, ¿de acuerdo? Que si no se hubiese hecho nada, lo que tendríamos es nada también. Por lo tanto, ahí vamos a darle al menos un voto de confianza a las posibilidades que la educación online nos puede ofrecer y que la tecnología nos puede ofrecer para contribuir a la mejora de la educación. Que la brecha digital es aún una gran barrera, es cierto, pero con todos los respetos, quien tiene la solución son los gobiernos y las administraciones. El día que quieran acabar con la brecha digital lo harán. Es una cuestión de tomar decisiones políticas y económicas. Punto. Ya está. Mientras tanto iremos hablando de inclusión e iremos excluyendo a aquellos que no tienen acceso a Internet, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí hay decisiones que se tienen que tomar. Que la hibridación del aprendizaje ya está aquí, eso lo sabemos, lo hemos comentado hace un momento y yo creo que todos lo hemos ya aceptado, incluso como Pedro explicaba hace un momento, algunos ya empiezan a decir que igual ya ni hace falta. Y finalmente, que la educación remota no es educación online. Yo creo que esto lo hemos aprendido o solo lo hemos aprendido los que estamos aquí y los que no están aquí quizás no. Por lo tanto, a mí me gustaría que entre todos fuésemos capaces de explicar a todo el mundo qué es la educación online o qué no es la educación online, ¿no? Y cuando digo eso, antes estábamos hablando, cuando comíamos, que tenemos que contribuir entre todos, ayudarnos entre todos a que eso se asuma por parte de todos aquellos que entienden la tecnología como algo que viene de sobras, ¿no? Que a mí me obligan a utilizarlo, pero oiga, en realidad yo no creo en ello. Es muy libre y muy lícito de que no crea en ello, pero como mínimo entendamos las cosas con las mismas palabras. Bien, ¿qué ha sucedido a lo largo de este tiempo? Pues bueno, nos hemos encontrado con el cuento del traje del emperador, ¿no? Es decir, la educación online en este periodo de tiempo ha pasado un poco con eso. Es decir, parecía que la educación online solamente era retransmitir una clase presencial a través de Zoom o de Teams o de Collaborate, y he visto las videoconferencias. Estos eran los tres más importantes, había algún otro que ahora no recuerdo. Bueno, pues ha sido así. Es decir, en un momento determinado vimos que el emperador iba desnudo. ¿Pero quién se lo decía? ¿Quién se lo decía? Si todas las universidades lo hicieron perfectamente bien. Si todos los rectores estaban orgullosísimos de lo que habían hecho. ¿Quién le cuelga el cascabel al gato? Bueno, pues seguramente tendremos que ser nosotros, ¿no? Que vayamos diciendo, sí, bueno, pero se podría hacer de otra forma. Y a lo mejor incluso podríamos hacerlo mejor. Oiga, con todo el respeto, pero podríamos ir un poco más allá. La educación online tiene que ser de calidad, o si no, no va a ser. No sirve simplemente replicar lo que hacemos presencialmente en un entorno digital. No se trata de eso. La educación online de calidad tiene que ser planificada, tiene que ser organizada, tiene que ser exigente, tiene que ser responsable. Es decir, estas 4 palabras yo las sintetizo en una, tiene que ser estratégica.
Eso significa que las instituciones tienen que querer desarrollar modelos de educación online que respondan a la misión que tienen planteada y a los objetivos que ellos mismos tienen planteados también. No es sustituir una cosa por otra. Es hacer algo con la finalidad de hacerlo muy bien. Por lo tanto, si lo hacemos así, seguramente el modelo que escojamos, porque después veremos que hay distintos modelos, obviamente, el modelo que escojamos seguramente nos podrá permitir desarrollar flexibilidad, personalización, interacción, colaboración. Recordáis esas 4 palabras, han aparecido al principio, son los pilares del futuro del aprendizaje. La educación online puede ser un elemento sustantivo en el futuro del aprendizaje de las personas. Así deviene sostenible, evaluable e innovable. La mayor parte de experiencias de educación online no se evalúan nunca. Y si no se evalúan, como durante cierto tiempo se han evaluado los MOOCs, ¿cuántas personas se matricularon en ellos? No cuento cuántos acabaron porque me salen mal las cuentas. Entonces, lo importante es que se matricularon 125.000. Y ya está. Es decir, antes aquí éramos 200. Empecé a hablar y se quedaron 7, pero da igual, eran 200. El impacto de aprendizaje, pues no sé cuál debe ser, pero algunas personas deben pensar que son esos 200 o estos 125.000. Por lo tanto, tenemos que evaluar las cosas. Para poder decir si han funcionado bien o mal, se tienen que poder evaluar rigurosamente, seriamente. Y para hacer eso, tenemos que creérnoslo seriamente también. Hay algunos elementos en la educación online que son fundamentales, porque si no cambiamos la estructura del planteamiento, no cambiamos nada. Eso es algo como, antes también he visto que se hablaba de la evaluación basada en tecnologías. No iré hasta ahí, porque, bueno, podríamos discutirlo en todo caso mucho, pero sí que hay una cosa muy, muy cierta. Cualquier modelo educativo que tú estés intentando impulsar, si no empiezas valorando, estudiando, analizando y cambiando el sistema de evaluación, no vas a cambiar nada. Porque los estudiantes, que son estudiantes pero no tontos, lo que sí hacen es pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para superar mi asignatura? Y al principio de curso nos preguntan aquello de que, ¿qué es lo que entra en el examen? ¿Bien? Pues por lo tanto, si nosotros continuamos haciendo exámenes finales, presenciales, pero intentamos desarrollar una metodología activa, una metodología participativa, con trabajo en grupo, colaborativo, etcétera, etcétera. Al final hay un examen, les da lo mismo, porque se van a preparar para el examen. Así que si hablamos de tecnología y hablamos de evaluación, tenemos que empezar a pensar que cualquier modelo en un entorno online o híbrido tiene que empezar por una definición clara y un diseño claro del sistema de evaluación que vamos a utilizar, que tiene que tener en cuenta todos aquellos aspectos que nosotros queremos que sean esenciales en nuestro modelo de aprendizaje y enseñanza. Entonces, centrar la actividad en el propio estudiante es un elemento fundamental. Ya sé que es muy difícil decir eso. Aún es más difícil decirlo a los que no estamos aquí. Lo sé perfectamente, Son casi más de 30 años que llevo intentando luchar con esto, ¿no? Pero sé que es muy difícil. Sin embargo, se acabó aquel periodo en el que una cosa es, yo soy profesor, proyecto un contenido y ellos aprenden y después yo compruebo que han aprendido, porque ya no funciona así, y menos cuando tú no tienes siempre delante tuyo el estudiante. Es decir, tienes que hacer que el que trabaje sea el estudiante, plantearle retos, plantearle actividades que se tengan que resolver y dotarlo de una serie de elementos de apoyo, entre ellos tú, para que pueda alcanzar esos objetivos. Y ahí veis en este esquema centrar la actividad del estudiante en retos, problemas, en su participación y compromiso, en una evaluación de carácter continuo, que el equipo docente sea un apoyo, una guía y esté permanentemente en interacción con ellos, que haya los recursos de aprendizaje, que son las distintas formas de facilitar contenido en sí mismo a los estudiantes, con acceso a esos contenidos en formatos múltiples, con tecnologías diversificadas, y después no dejar de lado lo que supone la comunidad en red, los propios estudiantes en sí mismos. Es decir, la colaboración que se puede generar, el trabajo en equipo, la construcción conjunta de conocimiento y sobre todo el sentimiento de grupo.
Durante la pandemia yo creo que una de las cosas que falló mucho es que nadie se preocupó de generar un sentimiento de grupo a las personas que estaban participando desde su casa. ¿Por qué no? Porque cuando me vienen a clase no me hace falta, porque están en clase y la puerta está cerrada y se ven allí. Pero cuando no están, y ahí es uno de los grandes problemas que tiene la educación presencial o las instituciones presenciales, cuando se adentran en lo que es la educación a distancia o online, es que olvidan o ignoran que hay una serie de principios que rigen en una educación no presencial que tienen que tenerse en cuenta. Y es que el estudiante está solo en su casa y que eres tú quien puede dejar de aislarlo. Es el que puede conseguir generar una comunidad real de personas en un entorno virtual. Y eso es fundamental. Es fundamental porque si no, no funciona. Y es cuando la gente abandona, es cuando la gente falla, etcétera, etcétera. Bien, vamos hacia modelos híbridos. Sí, vamos hacia modelos híbridos. Especialmente vamos hacia modelos híbridos porque, mirad, estamos aplicando la ley del péndulo. Los ejemplos que comentabais hace un momento son, vamos, evidencias claras de la ley del péndulo, ¿no? Es decir, nosotros estamos tan ricamente situados haciendo nuestro trabajo como a nosotros nos gusta hacerlo, o no, porque siempre nos gustaría hacerlo de otra forma, y entonces de repente la pandemia nos llevó al extremo del péndulo, oiga, todo online, Y entonces se hablaba aquello de volver otra vez a la normalidad, el back to normal, ¿no? El back to normal no era volver y tener en cuenta una cosa distinta de lo que había. No, no, no. El back to normal significa darle la vuelta al péndulo e ir otra vez a donde estábamos antes, sin tener en cuenta que durante la pandemia han pasado 2 años. Es decir, tú a lo mejor no te has movido, pero todo alrededor tuyo se ha movido. Todo es 2 años más viejo. Bueno, vamos a decirlo de una manera más suave. Todo es 2 años más experimentado. Todo es 2 años más evolucionado. Todo es 2 años más elaborado. Y esa es una realidad. Y no podemos volver a lo anterior sin tener en cuenta que lo anterior ya no está, ¿no? Vosotros seguro que habéis visto muchas veces la película del Back to Future, ¿no? El retorno al futuro. Pues es eso, es decir, tú no puedes ir al pasado y cambiar una cosa porque entonces se cambia todo, ¿no? Bueno, aquí lo que pasa es que vas al pasado y no te lo encuentras, porque ya no está. Y pretendes que eso sea lo que continúe existiendo. Es difícil. Entonces, la solución es, bueno, ya que estamos casi obligados, vamos a hacer modelos híbridos, ¿no? Porque unas gotitas de online, pero volveremos a lo nuestro, a lo bueno. Ojo, a lo bueno. Claro, dices, bueno, entonces, ¿qué estabas haciendo hasta ahora? Bien, a ver, yo no tengo ninguna duda. Yo provengo de una universidad online, pero yo he estudiado presencialmente. También he estudiado online, pero mi formación inicial fue presencial. Aunque defiendo a muerte la educación online porque creo que puede funcionar muy bien, creo que la universidad debe continuar siendo presencial. Es decir, lo explico para que nadie piense que es que llevo el agua a mi molino. No, no es eso. Tiene que ser presencial. Pero sí que es cierto que por la pandemia, pero no solo por la pandemia, porque ya habéis visto que antes ya se estaba pidiendo eso, hay una exigencia de mayor flexibilidad en el sistema universitario sin perder rigor. Los estudiantes están exigiendo modelos que les permitan más flexibilidad y que les permitan hacer otras cosas a medida que estudian también. Y esa es una realidad. Por lo tanto, lo híbrido nos puede ayudar, digamos, a avanzar en ese sentido. ¿Pero qué es un modelo híbrido? Bueno, pues ahora después os pondré otra diapositiva que creo que profundizo un pelín más en eso, pero sobre todo tiene que ser un modelo que permita la alternancia de momentos presenciales y momentos no presenciales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esa es la idea de base, con una particularidad. Los momentos presenciales y los no presenciales tienen que tener el mismo valor. Ahí es donde patinamos ya de entrada, Ahí es donde patinamos. Y si me permitís, con todo el cariño, ahí es donde patina la Flipped Classroom, por ejemplo. Oiga, lo serio en clase y después en casa usted lea, vea vídeos y ya está. No es eso. Eso no es un buen modelo híbrido. Por supuesto que era un paso adelante en el momento que se creó,
sin duda. Y también lo digo para matizar, en todo caso, el tono de crítica que esto pueda tener. Las cosas son buenas en un determinado momento, pero cuando pasa un cierto tiempo, a lo mejor la evolución las deja anticuadas y no pasa nada, se reconoce y ya está, ¿no? Bien, ahora mismo en la educación superior hay muchos modelos. Aparte del modelo presencial 100%, tenemos los modelos híbridos. Y ojo una cosa, para mí, tuve la tontería esta de buscarlo en el diccionario, ¿no? Porque pensé, se discute tanto, vamos a buscarlo en el diccionario. Resulta que híbrido y blended es lo mismo. Pero algunos utilizan híbrido para decir una cosa y blended para decir otra. No, es lo mismo. Hay marcas registradas, eso sí, pero estos son negocios, ¿eh? Seguro que conocéis el HyFlex, ¿sí? El señor Vitti tuvo la vista de registrar su marca y venderla. Eso no quiere decir que pedagógicamente sea más buena. Significa que a él le da más dinero, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, híbrido blended es lo mismo. Ahora bien, el híbrido puede ser síncrono, es decir, mientras estamos aquí hablando, resulta que desde casa alguien se conecta y está al mismo tiempo en la clase, o puede ser un híbrido asíncrono, donde no hace falta que estemos al mismo tiempo trabajando los que están en casa y los que están aquí. O puede ser un híbrido mixto, en que esto lo alternes en determinados momentos y en otros alternes lo asíncrono, ¿de acuerdo? Es lo mismo que el online. Hay quien se piensa que un curso online tiene que ser delante de una pantalla. No, no. Yo trabajo con un modelo online completamente asíncrono. Yo no utilizo la videoconferencia para nada. ¿Quiere esto decir que es malo utilizarla? No. Lo que quiero decir es que hay modelos distintos y los tenemos que valorar y evaluar de forma distinta, porque si no nos equivocamos en los resultados. Por lo tanto, hay online síncrono, online asíncrono o online mixto, en el que puedes utilizar ambos, ¿no? Y después incluso hay lo que llamamos los programas híbridos, ¿no? Es decir, que pueda ser híbrido dentro de la materia, es decir, dentro de un curso tú utilizas modelos distintos, o puede ser un híbrido externo, es decir, que en un programa de varios cursos hay materias que se utilizan con mecanismos distintos. Claro, cuando hablamos de híbrido lo mezclamos todo. No, tenemos que acostumbrarnos. Ya he visto que Leire ha hecho uno de sus artículos en la revista, habla del tema e incluso cita las últimas referencias que se han publicado ahora en el 2022 sobre ese intento de resolver la confusión terminológica entre lo que es híbrido, blended, online. No lo consiguen del todo, tampoco, porque al final preguntan a la gente y la gente, como tampoco no sabe, pues contesta lo que no sabe y ya está. Y el resultado, pues es ese, ¿no? Bien, la clave al final es conseguir un tránsito fluido entre los momentos presenciales y los no presenciales. Fluido, para que no sea traumático, para que sea natural, asumido y conocido. Eso es lo que pasó el día, ahora ya no me acuerdo, ya ha pasado tanto tiempo, 13 de marzo de 2020. Que al día siguiente, eso era un viernes, y el lunes nos enfrentábamos a algo desconocido, sin capacidad para poderlo asumir, antinatural y por lo tanto enormemente traumático para todos, ¿sí? Por lo tanto, de lo que se trata es de crear modelos híbridos que nos permitan cambiar en cualquier momento sin esos traumatismos. Y esos serían los mejores modelos híbridos, porque nos permitiría hacer una cosa, o sea, online o presencial, con independencia del diseño que tengamos hecho. Es decir, poder decidir sobre la marcha cuándo se hace cada cosa porque las tenemos diseñadas de ambas formas. ¿De acuerdo? Entonces, muy rápidamente, a mí me gustaría esto de desarrollarlo, por supuesto, pero solo lo voy a mencionar. Algunas condiciones para un tránsito fluido en tiempos que pueden ser inesperados o no tan inesperados, ¿no? Primero, un modelo híbrido diseñado desde una mirada distinta. Acostumbramos, todos los modelos híbridos se diseñan desde la presencialidad. Razones obvias, o sea, el 90% del profesorado es de universidades presenciales, por lo tanto no puede ser de otra manera. Bueno, pues yo os reto a que lo hagáis al revés. Haced el diseño desde el online. Imaginaros un curso 100% online. Y cuando lo tenéis diseñado online, entonces añadidle los elementos presenciales. Os daréis cuenta de que habéis
utilizado mucho más el potencial de lo online de lo que lo haríais al revés. Porque al revés lo que haréis es lo que yo quiero y lo que creo se va a hacer en la clase, en presencia, y bueno, el resto, algunas cosas se van a hacer online. Porque no le damos valor. Y no le damos valor porque lo conocemos menos, porque no nos sentimos tan seguros, porque nos cuesta un poco más. Bueno, pues si hacemos el esfuerzo de hacerlo al revés, seguramente esa mirada nos va a permitir un modelo mucho más potente que además, como veis aquí en los dibujos, podemos cambiar en cualquier momento, un momento online o un momento presencial, porque lo habremos duplicado en el diseño y por lo tanto lo tendremos todo listo y preparado, sin ningún tipo de dificultad. La segunda cuestión es que aprendamos a disociar el tiempo. No es verdad que las personas aprendan solamente cuando tienen a un profesor o profesora delante. Es más, a veces no lo consiguen ni así, ¿eh? Por lo tanto, dejémonos de eso, de pensar que es que si no estamos delante no hay interacción, no hay conocimiento, no hay transferencia. No, es decir, existe un tiempo para el aprendizaje y un tiempo para la enseñanza. No siempre tenían que coincidir, no digo que no puedan coincidir, digo que no siempre tienen que coincidir. Cuando no los hacemos coincidir, los expandimos y resulta que tenemos más tiempo, aunque parezca mentira, pero estamos aprovechando de forma mejor el tiempo. Por lo tanto, los estudiantes pueden hacer determinadas cosas mientras nosotros estamos haciendo otras. Estamos diseñando, estamos generando nuevos materiales, nuevos contenidos en abierto, etcétera, etcétera, mientras el estudiante está resolviendo su reto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa idea de disociar el tiempo y trabajar más con el potencial de aquello que es asíncrono, además de lo síncrono. El crecimiento en la autonomía y la autorregulación. Uno de los grandes problemas que hubo durante la pandemia es que nuestros estudiantes tampoco sabían cómo estudiar online. Oye, pero si ellos utilizan la tecnología mejor que nosotros, ya, para ligar, para contactar entre ellos, para comunicarse, para pasárselo bien, no para aprender, ¿vale? Por lo tanto, eso no es cierto, ellos a veces no tienen esa capacidad, no la han desarrollado. Por lo tanto, desarrollar su propia autonomía de trabajo y su autorregulación en el aprendizaje son elementos necesarios para que sean exitosos. Y eso tendríamos que ayudar nosotros a poderlo hacer y darles apoyo en ese sentido. Ahí yo intento recuperar esa idea del concepto del oficio de aprender, es decir, ser un aprendiz significa trabajar de eso y nuestros estudiantes tendrían que ponerse el chip de que su trabajo es aprender y están en ese momento, en ese punto de su vida. Y finalmente, una evaluación formativa continua y diversificada, lo que decíamos antes. Continua, porque nos da mucha más información en distintos momentos a lo largo del proceso, formativa porque la evaluación no tiene que ser un fin en sí mismo, sino que también tiene que poder contribuir al aprendizaje del propio estudiante, a través del feedback, por ejemplo, y diversificada, es decir, en distintos contextos, pruebas tanto online como presenciales, con diversas metodologías de recogida de la información, y con diversos actores, es decir, podemos utilizar la autoevaluación, la evaluación por pares y la evaluación por parte del profesor o la profesora, ¿de acuerdo? Y para acabar, el más difícil todavía, porque tenía que añadir lo de la educación dual y dije, bueno, pues lo añado básicamente, creo que ahora ya estoy un poco ya fuera del tiempo, ¿no? Bueno, la educación dual que tienen también otros nombres, ¿no?, como educación cooperativa o Work Integrated Learning o Work-Based Learning, se entiende que es la que aporta un valor que es la simultaneidad del estudio en clase y la práctica en la empresa, ¿no? Eso que nos dice que entonces seguramente lo que aprenden los estudiantes estará mucho más cerca de aquello que tendrán que hacer en el futuro, ¿no? Un aspecto interesante a lo largo de la pandemia es que se ha puesto de manifiesto que el hogar del estudiante se ha convertido en una especie de tercer espacio para estudiar, pero también para trabajar. Porque ha habido personas que estaban, por ejemplo, yo tengo alumnos que trabajan, obviamente, y que estudian en la UOC, y que resulta que en aquel momento estudiaban y trabajaban desde su casa, las dos cosas, ¿no? Con lo cual hay prácticas de determinadas titulaciones que se pueden hacer también desde casa, con lo cual se empieza a difuminar lo que es una cosa y otra y eso comporta, digamos, una dificultad más para analizar.
Pero es un contexto interesante para aplicar también un modelo híbrido, entonces. Eso quiere decir que habría cosas que se pueden aprender en el lugar de trabajo y hay cosas que se pueden aprender desde un punto de vista de la práctica, pero también online. Con lo cual ahí tendríamos que intentar equilibrar todo eso. Pero hay un pero, y es que estamos hablando de dos mundos normalmente opuestos. Es decir, las empresas dicen que es que en la universidad todo lo que se da es teoría y que no avanzamos mucho en la práctica. Pero desde la universidad nosotros también decimos, bueno, es que las empresas lo único que quieren es que sepan hacer 4 cosas y no se preocupan de nada más. Es necesario acercar posiciones desde este punto de vista, es muy importante. Yo ahí me permito añadir mi experiencia como director, como ha comentado la vicerrectora antes, como director del Plan de Doctorados Industriales de la Generalitat de Cataluña, que supone que un estudiante que está haciendo o que va a hacer el doctorado se matricula en el doctorado en la universidad con un director o directora de tesis en un grupo de investigación y a la vez la empresa lo contrata durante 3 años para hacer la tesis en la empresa. Es decir, dedica más o menos el 50% de tiempo a la universidad y el 50% del tiempo está físicamente en la empresa. Hay un tutor o tutora de la empresa y trabaja conjuntamente con el director o directora de tesis. Es complejo, no es fácil, pero cada vez hay más proyectos de este tipo. Yo os puedo decir que en los últimos años hemos llevado a cabo ya más de 900 proyectos de tesis de doctorado industrial, que no deja de ser un sistema de educación superior de tercer ciclo dual. Esto se puede, de alguna manera, trasladar, con sus matices necesarios, digamos, a entornos universitarios de primer, segundo ciclo, como ya se hace también en la FP, o se intenta hacer en la FP. Es verdad que hay modelos muy potentes en ese sentido, como son los modelos alemanes, que seguramente conocéis, y aquí en España destaca mucho la Universidad de Mondragón, también, que tiene una experiencia ya de años trabajando de esta forma. La idea es alinear las necesidades de la industria a la docencia universitaria, pero sin que una se deje vencer por la otra, y eso es lo importante. O sea, lo que no podemos, antes creo que se ha comentado, lo que no podemos es pensar que la universidad solamente tiene que responder a las demandas de las empresas. Yo creo que la universidad tiene como misión ir más allá, es decir, responder a la necesidad de la sociedad, pero la sociedad es algo más que solamente las empresas, vamos más allá. Y por lo tanto no podemos hacer solo lo que nos digan, pero también es verdad que tenemos que intentar ponernos de acuerdo con ellos, ¿no? Por lo tanto, algunas ideas son los proyectos de trabajo colaborativo o cooperativo, el trabajo con resolución de problemas, porque eso nos acerca más al tipo de problemas que se tiene en el entorno de trabajo, la adquisición de determinadas competencias que estas empresas creen que son prioritarias para ellas, una mayor interdisciplinariedad, y ahí tenemos un problema desde las universidades, porque sabéis que lo de la interdisciplinariedad es una palabra preciosa, que si fuese un verbo costaría muchísimo de conjugar, ¿verdad? Algunos espacios específicos en las industrias que permitan dar apoyo directo a lo que se aprende en clase, es decir, que no solo fuese que aquí en clase nos adaptamos a la empresa, sino que la empresa entendiese que también tiene que adaptarse a lo que se estudia, y un acuerdo sobre aquello teórico que debe conocerse para desempeñarse bien en la práctica. Serían puntos de acuerdo que seguramente eso permitiría, o al menos se ha estudiado que permitiría soluciones mejores. Desde un punto de vista estratégico y de aplicación práctica, utilizar herramientas metodológicas, pedagógicas y tecnológicas que sean las más adecuadas para poder trabajar interdisciplinarmente. Y eso a veces es difícil encontrarlas, pero si se buscan un poco, se encuentran. Formar a los docentes y a los tutores de empresa para trabajar de esta forma, porque si no se les forma, y además se les forma de manera conjunta para que crean, y cuando digo crean, no es que los engañemos, quiero decir que se lo crean, que son un equipo, porque los dos tienen el mismo objetivo, que es que el estudiante finalmente consiga sus objetivos. Trabajar con problemas auténticos, considerar los espacios virtuales de trabajo como ese tercer espacio que comentábamos antes. El uso de la realidad aumentada y la realidad virtual nos tiene que aportar muchísimo, y en ese sentido lo que decía la vicerrectora al principio, yo estoy completamente de acuerdo, la utilizamos muy poco. Es decir, cuando hablamos de prácticas, casi no utilizamos el potencial que tiene la realidad virtual, por ejemplo. Y lo tenemos ahí en una gran mayoría de disciplinas. Yo siempre quedé maravillado cuando un día fui a visitar la Escuela de Formación de los Bomberos de Portugal. Sí, parece mentira, ¿no? No, pues son los mejores bomberos de Europa.
y son los mejores bomberos de Europa porque son los que tienen más incendios al cabo del año. Entonces, estas personas se forman con realidad virtual, básicamente. Entre otras cosas, porque antes se ha dicho, bueno, es que si no cuesta mucho desarrollar tantos laboratorios, etcétera, etcétera. Sí, pero es que las cosas se tienen que simular y tú lo que no puedes es ir quemando edificios, porque al final te quedas sin, ¿no? Entonces, y además estás poniendo a las personas en riesgo vital. Yo siempre pienso lo mismo. Tengo la suerte o no, no lo sé, de viajar mucho y siempre pienso que el piloto del avión en el que estoy volando tuvo muchas horas de práctica y que la mayor parte de esas horas de práctica las hizo en un simulador. Si él lo consiguió y está llevando ese avión y yo me he encomendado a él o a ella, oiga, es que funciona. Por lo tanto, ¿por qué no lo aplicamos en otros ámbitos, ¿no? En Corea, por ejemplo, se está utilizando muchísimo la realidad virtual en prácticas en la formación profesional. Por lo tanto, ahí tenemos un camino que yo creo que todavía no hemos explorado suficientemente. Y también el uso de portafolios como mecanismo de evaluación y sobre todo de evidenciación, de puesta en evidencia de los resultados que se han ido obteniendo. Por lo tanto, concluyo, son 2 diapositivas solo y acabo. Sobre todo, por favor, no repliquéis la enseñanza presencial. Es que, fijaros, la copia siempre es peor que el original. De hecho, yo siempre digo que los únicos que hacen copias que a veces mejoran el original son los japoneses, y todavía no lo somos, ¿eh? Por lo tanto, no, por favor, no repliquemos, no imitemos. Es lo que hemos estado haciendo en realidad, ¿no? Y es lo que tendríamos que evitar. Tendríamos que hacer planteamientos distintos, porque a contextos distintos, combinación distinta de estrategias. ¿Cuántas personas de aquí sois del ámbito de la educación? Vale, bueno, muchas. Quiero decir de la disciplina, una disciplina de la educación, ¿eh? Vale. Sabéis que en la educación somos perfectamente conscientes que el contexto condiciona el tipo de formación que puedes dar y condiciona cómo se aprende. A contextos distintos, combinación distintas de estrategias de aprendizaje. Por lo tanto, en un contexto presencial, cuando cambiamos a uno digital, no podemos utilizar las mismas estrategias porque nos estamos equivocando. Y por lo tanto, yo me pregunto cuánto habremos aprendido de la situación de pandemia y si lo que no estamos haciendo es, como decíamos al principio, darle al péndulo hasta el otro lado y ahora volver a empezar, ¿no? Que es una película de Garci, si no recuerdo mal, pero que en este caso yo creo que no aplica, porque tenemos que dar pasos hacia adelante. Bien, yo pongo a vuestra disposición, a aquellos que no lo conozcáis, este libro que escribimos durante la pandemia, es de descarga gratuita, podéis acceder a él a través de Internet, que era un decálogo para la mejora de la docencia online, donde distintos compañeros míos de mi grupo de investigación nos pusimos de acuerdo para elaborar este recurso y poner a disposición de todo el mundo en las distintas universidades el conocimiento que habíamos acumulado en educación online. Simplemente eso, es decir, a quien le sirva, pues estamos encantados. A quien no, pues lo lamentamos, pero fue nuestra intención. Y después el otro, que también es accesible a través de Internet, es el informe Innovating Pedagogy del 2022, está a punto de salir el 23, en el que hicimos conjuntamente la Open University del Reino Unido y la UOC, algunas personas de la UOC. Entonces ahí es donde podéis ampliar un poco más la idea de educación híbrida y la idea de educación dual, que es de donde salió inicialmente la idea que me propuso Leire para hablar hoy aquí. ¿De acuerdo? En la presentación tendréis las referencias que he utilizado para ella y nada más. Me gustaría que hubiese preguntas, no sé si hay tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Albert. Yo creo que estamos todos y todas bastante fascinados de la presentación. Mil gracias por compartir el conocimiento en este foro. Leire, tenemos tiempo, ¿no?, para preguntas. Pues empezamos. Aunque no, creo que no lo pretendía con todo lo que ha dicho. Mi pregunta es la siguiente. Efectivamente, nosotros nos dimos cuenta que lo que faltaba en la docencia puramente online era la comunicación entre alumnos y la cooperación. Mi pregunta es, con su experiencia, ¿cree que es posible
llevarla a cabo, porque nosotros intentamos diseños y ninguno nos ha funcionado. ¿Tiene alguna experiencia de eso que nos dé ánimos? Bueno, no sé si les dará ánimos, pero vamos a ver. Eso es algo que se tiene que diseñar muy bien, desde el principio. Yo entiendo que no funcionase, especialmente porque se improvisó. Aunque se intentase, no dejaba de ser algo improvisado. Y ante eso, quiero decir que no, aunque diga que se puede hacer mejor, no lo critico, porque soy perfectamente consciente de que todo el mundo hizo el 150% de lo que podía hacer. Por lo tanto, en eso soy muy lo entiendo perfectamente, ¿no? Ahora bien, para eso se tiene que crear primero una cultura de colaboración entre los alumnos. Es decir, ellos tienen que tener la sensación de que son un grupo, de que son una comunidad. Y eso se trabaja desde el primer día. Y desde el primer día tienen que entender que ellos forman parte activa del aprendizaje. Es decir, que sin ellos no van a aprender nada. ¿Por qué? Ahí hace falta un cierto esfuerzo por parte del docente de bajar, digamos, su categoría y ponerse al mismo plano, inicialmente solo, para decir, oiga, mire, aquí todos somos más o menos iguales, es decir, vamos a aprender entre todos. Yo les voy a plantear unos retos, ustedes los tienen que resolver, pero entre ustedes tienen que hablar para poderlos resolver. Yo después voy a estar para lo que haga falta. Me van a hacer preguntas, yo les voy a hacer preguntas, yo voy a insistir, etcétera. Después tú recuperas tu lugar, digamos, como docente, que está en otro estadio, pero al principio les tienes que poner todo esto en sus manos. Es decir, en la medida que ustedes esto lo hagan, ustedes van a salir ganando. Y tienes que demostrarlo desde el primer día, ¿no? Es decir, y por ejemplo, yo a menudo mis asignaturas las empiezo, tenga necesidad o no, porque a veces no es necesario, y lo digo porque alguien dirá, oiga, yo no voy a hacer un debate en un curso de matemáticas, porque las matemáticas no se debaten, o sea, bueno, no lo sé si se debaten o no, pero en cualquier caso, yo aunque fuese de matemáticas lo haría, y es un debate sobre un tema, sobre algo que es discutible y que no tiene respuestas claras en un sí o un no, un posicionamiento u otro, sino que necesitan argumentar. Y funciona muy bien para que todos, digamos, hagan el calentamiento, el precalentamiento, ¿no? Y a partir de ahí entienden que pueden resolver. Y otra cosa que me funciona muy bien es, yo utilizo dos espacios en mi campus virtual. El debate, que es un debate orientado, que empieza cuando el profesor decide que empieza, con unas preguntas establecidas, y después el foro. En el foro todo el mundo puede hablar de lo que quiera cuando quiera, incluso yo. Y eso significa que les digo, cuando tengáis una duda, podéis preguntar al foro también, aparte de preguntarme a mí. A ver, yo os voy a contestar en máximo 48 horas, pero a veces habrá alguien conectado en el foro en aquel momento y tendréis una respuesta más rápida. ¿Qué sucede? Que automáticamente se genera una cierta complicidad entre los estudiantes y entonces alguno empieza a decir, pues esto que tenías este problema, yo lo he hecho de esta forma y he visto que podríamos hacer. Generas esa comunidad de aprendizaje que está en un entorno online. Esa es la manera de funcionar desde el principio y entiendo que hacerlo a bote pronto cuesta mucho. Y además ellos tienen que entender que eso va a ser útil para ellos y que es un instrumento o una estrategia habitual para ellos. Dicho esto, tampoco puedo asegurar que esto funcione en todos los casos, ¿de acuerdo? Porque cada caso, he dicho antes lo de los contextos, y cada caso puede ser un tanto distinto, por lo tanto, cada caso se tendría también que analizar en su justa medida. Espero haber ayudado un poco. Creo que hay un par de preguntas más, ¿verdad? Sí, Albert, muchas gracias. Me ha gustado mucho la charla. Sobre todo, yo soy del mundo de la tecnología. Soy Gabriel Macías de la Universidad de Granada. La parte de educación, pues, me resulta un poco más lejos. Me ha gustado mucho el sentido práctico que le aplica al razonamiento. Ha habido dos cosas que me han llamado mucho la atención. Una ha sido cuando has planteado que si no se cambia el modo de evaluación, en realidad no cambiamos el modo de aprendizaje. Y luego la realidad de que si el estudiante cambia y trabaja en grupo, trabaja en redes, trabaja en otras dimensiones, no solo en el aula, pues que hay que adaptarse. Pero
Mi pregunta va porque si en realidad la clave está en el sistema de evaluación, el estudiante ha cambiado, trabaja en grupo, ¿por qué seguimos evaluando individualmente? ¿Tiene sentido esa esquizofrenia? Si al final nosotros consideramos que tenemos que evaluar al individuo en lugar de a la comunidad, que es la clase, entonces esas dos ideas no me cuadran. A ver cómo se casarían, ¿no? Bueno, seguramente no te cuadran porque no cuadran. La pedagogía y la administración no siempre están de acuerdo. Es más, a menudo están bastante reñidas, ¿eh? Es lo mismo que en el artículo de Leire lo pone muy bien, la idea esta de que lo híbrido tiene que ser un 40-60%, ¿sabes? ¿Pero por qué? Es decir, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué tenemos que poner números a cosas que no pueden tener números porque no sabemos cómo van a pasar? Es como poner números a la vida, ¿verdad? Bueno, pues aquí pasa exactamente igual. ¿Por qué evaluamos individualmente? Porque la normativa nos exige evaluar individualmente. Por lo tanto, solo podemos hacerlo así. No. ¿Nos tenemos que quejar? Sí. Tanto como haga falta. Igual algún día alguien lo cambia. Pero en cambio hacemos lo contrario a menudo. Y es, como lo dice la normativa, yo estoy limitado y no lo voy a hacer. No, hagámoslo al revés. Si nosotros creemos que esto funcionaría mejor, probémoslo y demostremos que funciona mejor. Y entonces que sea la administración que diga que lo que funciona bien no lo quiere aceptar. A ver qué pasa. Por ejemplo, ¿no? Hay un término medio, ¿eh? Esta es la parte provocadora. Ahora hay un término medio. Y el término medio es que tú desarrolles un sistema de evaluación continua donde haya partes de esta evaluación que son grupales. Es lo que hago yo. Es decir, yo, por ejemplo, en un semestre, en una asignatura, tengo entre 4 y 5 retos. Y por lo tanto, entre 4 o 5 pruebas de evaluación continua. ¿Vale? Las pruebas pueden ser muy diversas, como comentaba. Puede ser un ensayo, puede ser un trabajo de recogida de datos, puede ser la participación en un debate con unos resultados específicos, puede ser un quiz, puede ser lo que vosotros queráis. En eso, digamos, no me meto porque cada disciplina también tiene sus herramientas, digamos, para evaluar y por lo tanto no quiero ir más allá de lo que puedo ir, ¿no? Pero tú puedes hacer una evaluación individual, ustedes me presentan este trabajo individualmente, yo lo evalúo y les doy feedback y les digo qué es lo que ha ido bien y lo que no ha ido bien y dónde tendrían que reforzar, porque el feedback tiene que ser eso. El feedback no es poner una nota, como algunos a veces piensan, el feedback es decir, donde usted falla es ahí y para resolver esto lo que tendría que hacer es esto y esto y esto. Eso es un feedback constructivo y formativo y para eso tendría que servir la evaluación. Ahora bien, en otros momentos les digo, miren, ¿quién ha sido? No, me parece que ha sido el rector que ha comentado que habían hecho un DAFO, ¿no? En la universidad. Yo tengo una de las asignaturas que son fundamentos de la educación superior. Yo les pido que analicen sistemas educativos y les asigno por grupos de 5 personas un sistema educativo y les pido que hagan un DAFO y que lo hagan en grupo. Y entonces yo evalúo en grupo. Hoy, si uno trabaja más que los otros, no. Oiga, que Google Docs a mí me permite controlar lo que aporta cada uno, ¿me entiende? Tengo maneras y si tengo dudas, se lo pregunto. Y cuando se le pregunto, allí se acaban las dudas. ¿Eh? Sí, es decir, hay maneras. Entonces, por ejemplo, en esta asignatura yo tengo 4 actividades, 2 individuales y 2 grupales. Y la calificación final es el conjunto de todas ellas, ponderada, porque hay algunas actividades que tienen más peso que otras, por ejemplo. Entonces, yo creo que podemos empezar por eso. Es decir, hay cosas que se pueden evaluar grupalmente. Son los estudiantes los que se te van a quejar, Oiga, es que a mí no me gusta trabajar con los demás. Oiga, es que yo lo hago mejor solo. Es que, a ver, es que me ha tocado un grupo en que los otros no trabajan y yo soy el que lo hago todo. Os puedo explicar así de cosas, así no, porque se caen, digamos. Bueno, entonces yo les digo, vale, si tú no lo quieres hacer en grupo, hazlo individualmente. Ahora bien,
Una de las competencias que yo evalúo es la capacidad de trabajo en grupo, por lo tanto tú suspenderás. Pero eres libre de hacer lo que quieras, ¿eh? Yo no te voy a obligar, faltaría más. Tú tomas la decisión. Allí se acaba la discusión, ¿eh? Normalmente se acaba la discusión y además después lo hacen bien. Es decir, es que muchos se quejan por vicio, simplemente porque no les gusta ponerse en contacto con los otros para tener que trabajar. Pero una vez lo hacen, eso suele suceder en la primera actividad que se tiene que hacer en grupo. Una vez lo han hecho, ya se ha acabado el problema. O sea, tienen más fantasmas de lo que parece. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque a lo mejor no tienen mucha experiencia en haber tenido que trabajar en entornos de estas características. Y están más acostumbrados a ponerse delante de la pantalla, quitar la cámara, ¿no? Y tumbarse y escuchar o no escuchar. Pero claro, tampoco podemos caer en esa trampa, porque cuando están en clase tampoco sabemos si están escuchando. Por lo tanto, es mucho más cómodo, digamos, una participación pasiva que una participación activa. Cualquier modelo online o híbrido tiene que exigir participación activa del estudiante en el espacio que no es presencial. Y esa es la clave para que funcione y para que aprendan durante ese proceso. Bueno, yo soy Marsal de la Universidad de Alcalá, pero hablo como director de un máster, en este caso de Analítica de Negocio y Big Data, que al final tiene mucho que ver con la tecnología, ¿no? Y con, pues en nuestro caso, con estudiantes especialmente de carreras técnicas que luego encuentran trabajo muy rápidamente, ¿no? Y esto para nosotros tuvo la derivada de que teníamos un máster que era presencial y en un punto determinado decidimos cambiarlo a online, no por el hecho de la pandemia, sino por el hecho de las necesidades de flexibilidad que tienen los alumnos y la flexibilidad de la gente que está trabajando a tiempo parcial o completo y quiere formarse de esta forma, ¿no? Y simplemente era para, pues, cosas que han salido y tal, apuntar a dos cosas que sí que nos dimos un poco de bruces con ellas, ¿no? Y que no tengo solución para ellas, no hay forma de verlo. La primera es las agencias de acreditación, es decir, en este caso cuando se hizo la memoria, ¿no? Se planteó como un título, exacto, volvemos a la administración, pero como un título online y me ha hecho gracia el punto este de se tiene que plantear como algo online y luego ver cómo encajan las cosas presenciales. Aquí se planteó como algo online y luego se forzó a meter la parte presencial para validar la identidad de las personas que validen su trabajo durante el curso, hasta el punto que se pide que sea más de la mitad de la evaluación con esa parte presencial, ¿no? Entonces es como llega a ese punto y todo chirría, porque todo lo que has hecho durante el curso ahí pasa como a no tener mucho sentido porque te juegas el 55% de la nota en 2 días presencialmente, ¿no? Y la segunda, y me ha llamado la atención, o creo que es interesante, es el punto del arte de aprender, en este caso por el lado de los estudiantes, ¿no? Porque llevamos 2 años con ello y en los 2 años ha pasado lo mismo. Ellos primero empiezan así un poco como incluso dubitativos, no entienden exactamente tal, y llega un punto en el que se encuentran como una barrera. Y de golpe hay una parte de alumnos, normalmente como la mitad o una cosa así, que se amotinan y pasan a pedir que les des materiales como si fuera presencial, es decir, unidades, materiales formados, eso, ¿no? Lo típico blog del profesor, ¿no? Cuando digamos que ahí el tema es ser flexible, que tengan sus retos, sus lecturas, etcétera, pero yo creo que nos pasa un poco como cuando intentamos que investiguen y no les damos formación en metodologías de investigación, pues aquí vamos a hacer las cosas online, pero no habéis aprendido a aprender online, ¿no? Entonces, bueno, eran simplemente estos 2 comentarios. Muy bien, sí. Primero, muchas gracias por el comentario y sobre todo por hacer un comentario reconociendo 2 cosas que nos habían salido bien. Todavía tiene más valor, ¿no? Es decir, a ver, el tema de las agencias de acreditación. Iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir aquí. No, diré otra cosa. ¿Quién evalúa? ...90% profesores de universidades presenciales. ¿Qué queremos? O sea, como decía Einstein, si quieres un resultado distinto, haz cosas distintas, si no, vas a tener lo mismo siempre. Por lo tanto,
¿Qué os tendría que recomendar aquí? Que os pusieseis todos vosotros a intentar entrar en las comisiones de ANECA, por ejemplo. No, en serio. Hay universidades que utilizan esta estrategia y lo están consiguiendo. Por lo tanto, ¿por qué no? Es decir, tenemos que hacer un poco... Ahora me sale la expresión en catalán decimos fenet, tenemos que hacer limpio, o sea, tenemos que pasar el rastrillo, digamos, un poco, y que la gente que ha estado trabajando durante años en tecnología también esté en esas comisiones y por lo tanto pueden entender cómo se diseña un curso online o una asignatura online, ¿no? El problema es que te lo haga alguien que no cree en eso. No es que no lo vas a poder convencer, no lo vas a poder convencer. ¿Que hay mecanismos para soslayar lo que te... Sí, pero es una pena. Es una pena que tengas que intentar engañarlos, ¿eh? Sí, a mí a veces también me dicen, bueno, mira, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos trabajado mucho con la ACU, que es la agencia catalana, y ellos ahora ya están bastante convencidos porque lo han visto y además hay un máster que hacemos nosotros en el que les hemos pedido a ellos que diseñen conjuntamente con nosotros el máster y que además hagan de profesores del máster. Con lo cual, claro, pero hay algunos títulos que por decencia se mandan a evaluar a otras agencias que no son la catalana. Porque en eso nosotros somos un poco rarillos, ¿eh? Un poco rarillos en el sentido de que no queremos que nadie nos diga que es que nos lo han regalado, ¿vale? Entonces, cuando eso sucede, nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que tiene que haber una evaluación final. Ya te he pillado. No. Cuando me dices una evaluación final, ya te he pillado. Porque si me dices un examen final, si me dices una evaluación final, ya te tengo. Porque entonces lo que hago es buscar una alternativa. Y, por ejemplo, nosotros desde hace 2 años estamos ofreciendo el grado de maestro de primaria también, que bueno, costó muchísimo. Ya sabéis que hay universidades en España que lo ofrecen, pero en Cataluña costó mucho por la oposición de las otras universidades catalanas. Bueno, al final, con muchas condiciones, nos dijeron que adelante, pero una de las cosas que nos comentaron es que las asignaturas tenían que tener una evaluación final, necesariamente. Nosotros trabajamos muchas asignaturas sin examen final, porque la evaluación continua nos da suficiente información seria, segura, ¿no? Bueno, pues lo que hemos hecho es crear un proyecto. Cada asignatura tiene un proyecto que empieza el día que empieza y acaba el día que termina. Esta es la evaluación final. Y lo aceptaron. Tampoco lo entendieron, pero lo aceptaron. Por lo tanto, lo que tú dices es un problema que tenemos que yo creo que solo se cura con el tiempo, como la juventud, ¿no? Es decir, pasará el tiempo y al final algún día... Yo lo que espero es que entonces, cuando entren en estas comisiones personas que saben de tecnología, sean personas que estén al día en tecnología, porque si no volveremos a estar en la misma situación, pero vamos, tengo la sensación de que sí. Y sobre lo otro que dices, bueno, es que es fundamental. Mirad, yo como ha dicho Cristina, soy miembro del equipo fundador de la UOC hace 29 años. La primera cosa que hicimos fue doble. Una, crear una asignatura obligatoria en todos los títulos, en todos, que se llamaba Multimedia y Comunicación en la UOC. 6 créditos. Todo el mundo tenía que cursarla. La primera asignatura que se tenía que cursar. Y eso te capacitaba para saber funcionar dentro del campus virtual de la UOC y responder al tipo de demandas que los profesores te podían hacer. Y 2, crear guías de estudio para estudiar online. Claro, en el año 94-95 esto parecía increíble, ¿no? Ahora yo creo que esto tendría que ser ya de serie cuando hacemos un curso online. En cambio, yo sé positivamente que hay instituciones que dicen, no, como este curso solo es un máster, y ya saben, porque son gente que ya ha estudiado, no hace falta explicarles nada. No, señor, ellos no están acostumbrados a estudiar online. Es más, aunque estén acostumbrados a estudiar online, si cambian de institución puede ser que el sistema sea un tanto distinto. Pues vale la pena que les demos mecanismos y materiales de apoyo para que se sientan más seguros, para que se sientan más autónomos y para que eso que comentabas no suceda. Bueno, muchísimas gracias, Albert. Yo creo que vamos ahora a un café, ¿no? Me parece, Leire, y creo que... Se lo han merecido. Y tú también te lo has merecido. Así que si os parece bien, seguimos la charla entonces.